Hola, ¿cómo están? Yo soy Carlos Vergara y el día de hoy te pregunto, ¿un niño puede ser santo? Vamos a comenzar. El día de hoy, 10 de febrero, estamos celebrando a San José Sánchez del Río, después de que en octubre de 2016 el Papa Francisco lo canonizara como mártir de Cristo Rey. Él es un niño que nació en 1913 y que le tocó vivir el periodo de la Guerra Cristera que se dio entre 1926 y 1929. Si ustedes recuerdan, en 1917 México tiene una nueva constitución. En esta nueva constitución las leyes contra la iglesia son un poco más radicales que lo que habían sido la constitución de 1957. Aunado a esto, el dictador Plutarco Elías Calles, que es uno de los varios dictadores que tiene México, ordena que el Congreso emita diferentes reformas de leyes. Una es la reforma al Código Penal, que es conocida como la Ley Calles, que empieza a ser más dura contra el clero en varias situaciones. No se les permitía usar el hábito, no hacer actos públicos de fe. En algunos estados obligaban a los sacerdotes a que se casaran para poder ejercer el culto y muchas otras cosas. Esto por supuesto genera descontento social y empieza la llamada guerra cristera. Primero comienza como un boicot económico que tratan de hacer movimientos de católicos contra el Estado, a lo cual el presidente Plutarco Elías Calles responde con represalias, responde con mandar a cerrar los templos, responde con la prohibición del culto en México, en las iglesias, con la expulsión de los sacerdotes extranjeros y múltiples cosas que se empiezan a dar en ese momento entre Plutarco Elías Calles y la iglesia, lo cual desemboca en un conflicto armado en 1926 con un grupo llamado Cristeros o los Cristeros, y este movimiento comienza una guerra armada en contra del gobierno. No propiamente lo hace la iglesia, pero pues sí, la iglesia no dice nada, como que se queda callada, no sabe qué hacer y no contesta nada. El movimiento comienza. Por supuesto, este movimiento se va a dar en los estados, principalmente el centro: Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas, la Ciudad de México y bueno, todos estos que se encuentran en lo que es el Bajío y la zona centro del país, y Yucatán, que siempre ha estado presente en todo. Entonces, dentro de estos movimientos cristeros, pues los jóvenes, algunos recién salidos de la revolución, se unían a los cristeros para luchar. Uno de estos jóvenes fue el niño José Luis Sánchez del Río, que muere a los 14 años, que le pide a su mamá que le permita junto a sus hermanos unirse al ejército cristero, lo cual la madre no permite, ni tampoco el encargado de la zona, el encargado militar de esa zona, no permite que José Luis se una al movimiento militar. Sin embargo, él insiste que él necesita participar del movimiento para luchar contra lo que en ese momento está aconteciendo. Por supuesto, al ser un niño no se le permite que participe de los movimientos militares, sino que le encargan pues lavar los platos, cargar las armas, dar de comer a los caballos, no sé, cualquier cosa que no implicara pelear. En una ocasión, en una batalla, uno de los generales más importantes cae del caballo y se encuentra en riesgo entre la batalla que se está dando, y entonces José Luis se acerca y le da el caballo para que él pueda continuar peleando. Por supuesto, detienen a José Luis posteriormente y va a ser arrestado y va a ser llevado ante las autoridades militares de ese momento, que le van a obligar, lo típico de cuando se ocasiona un martirio, que le van a obligar que niegue la fe católica. Entonces, en ese momento, pues está prohibido creer, está prohibido ser católico, y entonces, pues con ganas de molestar, le dicen, pues lo único que queremos nosotros es que niegues a Cristo Rey, que niegues la fe católica. Si lo haces, pues nosotros te vamos a dejar libre. Pues por supuesto este niño dice, no lo voy a hacer, y entonces, buscando que lo haga, lo van a torturar. Lo que hacen es cortarle todas las plantas de los pies. Siempre lo van a ver representado con las plantas de los pies cortadas, se las empiezan a cortar porque creen que con ese mecanismo de tortura él va a pues a renunciar a la fe, él va a negar a la iglesia, él va a negar a la fe católica, él va a negar a Cristo Rey, y por lo tanto pues luego lo van a dejar libre. Después de que pues obviamente si estás torturando a un niño de 14 años, pues tienes que gritar, tienes que llorar, tienes que hacer todo eso. No niega la fe católica, y entonces en Zaguayo, Michoacán, de donde él es originario, lo hacen caminar por todo el lugar, rumbo al panteón, desde donde él estaba siendo torturado. Lo hacen subir unas escaleras, lo hacen caminar un largo
trayecto con los pies cortados, por supuesto, hasta llegar al panteón, donde le dan la oportunidad de que se arrepienta. No lo hace. Antes de matarlo, lo cuelgan en un árbol y lo empiezan a asfixiar. Se está ahí asfixiando un ratito, luego lo sueltan, le pegan, le dicen que se arrepienta de lo que está haciendo, que niegue la fe católica. Le están dando la oportunidad, cosa que no hace. Y bueno, finalmente lo ponen a un lado de la tumba que él va a ocupar y terminan por dispararle en la sien y él cae directamente hacia la tumba donde lo entierran. Entonces, el día de hoy estamos celebrando a este niño que a grandes rasgos esta es la historia, es una historia impresionante que desde el momento que yo conocí me impactó mucho porque la pregunta es, ¿un niño puede ser santo? Puede ser, él era un niño, tenía 14 años, teníamos otros ejemplos, Santo Domingo Sabio, del que hablaremos más adelante, también tenía entre 13 y 14 años, Santa María Goretti con 11 años y así, muchos otros niños santos, casi todos mártires, no Santo Domingo Sabio, pero sí Santa María Goretti, que nos demuestran a los que ya somos adultos, no soy un anciano, ¿no? Tengo 22 años, pero como quiera soy un adulto, y también me lo demuestra un niño, nos demuestran lo que es creer, hasta qué grado está nuestra fe que podamos dar la vida. Y yo les pregunto, si el día de hoy el gobierno mexicano volviera a prohibir la fe, ¿cuántos de nosotros verdaderamente estaríamos dispuestos a sacrificar nuestra vida por no renunciar a ella, como sucedió entre 1926 y 1929? Aquí en México, en cualquier parte de México que estén, estuvo prohibida la fe. Es una iglesia antigua, siéntense y digan, esto estaba cerrado. Aquí mataron gente, aquí mataron a un sacerdote, aquí prohibieron que alguien ejerciera la fe. Entonces, este niño nos está dando un ejemplo de fe, un ejemplo de valor, un ejemplo de amor a Cristo, un ejemplo de amor a la iglesia, y que no tenemos que remontarnos al año 200 y tantos con la persecución de Domiciano o la persecución de Marco Aurelio o la persecución de Nerón. Estamos hablando de hace menos de 100 años que el fundador del PRI, ese gobierno que ahorita tenemos en la presidencia de la República y destruyendo al país desde hace más de 70 años, que el fundador del PRI, que además es un héroe nacional, así nos lo han enseñado, fue responsable de la muerte de mucha gente aquí. Donde quiera que ustedes estén de México, hubo muertos porque estaba prohibido creer. Y este niño de Michoacán, Michoacán no está tan lejos de ningún lado porque está en el centro del país. Este niño de Michoacán demostró que se podía creer y demostró que se podía dar la vida por creer. Mártires de la guerra cristera hay muchísimos. Los otros pues no peleaban, eran sacerdotes, eran religiosas que pues un día los agarraron celebrando y solo los mataron. Pero por supuesto que todos ellos tienen su mérito y tienen su valor. Muchos de ellos fueron canonizados años antes de que San José Luis Sánchez del Río fuera canonizado, pero a mí no me parece que ninguno de los casos sea tan extremo como el de un niño que supo entregar su vida por Cristo. Entonces hoy lo estamos conmemorando, ojalá se puedan dar la oportunidad de conocerlo muchísimo más, porque este niño demostró que desde la infancia se puede ser santo. Cuando él iba a huir para ir con los guerreros cristeros, la forma de convencer a su mamá es decirle, nunca fue tan fácil ganarse el cielo. Y pues es una cosa impresionante la conciencia que él tiene de que es mejor estar con Cristo en la otra vida que estar aquí en esta vida que no nos pertenece. El primer acercamiento que yo tuve a la vida de San José Luis Sánchez del Río fue a través de esta película Cristiada, que no está muy apegada a la versión, digamos, a la geografía de San José Sánchez del Río. A geografía es la vida de los santos. Tiene sus cositas, ¿no? Obviamente, pues cuenta la historia de él y todo eso, pero pues sin datos específicos, sin apego total, porque pues finalmente es una película. Pero lo importante es que manifiesta y deja ver sensiblemente a través de la representación de este niño, que lo hace bastante bien, pues la vida de José Luis Sánchez del Río. Ojalá tengan la oportunidad de verla y acercarse a este gran santo mexicano. Nada más para finalizar, él murió a los 14 años el día 10 de febrero de 1928, un año antes de que terminara la Guerra Cristera. No pudo ver el triunfo de la fe católica en México. Finalmente sale
Plutarco Elías Calles de la presidencia de México y entra Abelardo L. Rodríguez, que termina por suavizar las normas en contra de la iglesia y que logra llegar a un acuerdo. El ejemplo de este niño nos ayude a vivir mejor nuestra vida en Cristo, así que te pido por favor que compartas este video con otra persona para que conozca esta historia tan hermosa de San José Luis Sánchez del Río y pueda ser también un ejemplo para él y para muchos. Comparte este video en las redes sociales o regálame un like o todas esas cosas que ya sabes. Yo soy Carlos Vergara y nos vemos en la próxima.